escucho un pequeño eco. Ahí está. Vamos a ir paso a paso hablando sobre los reflejos patológicos. Acá dice patológico. Vamos a arreglarlo de una vez. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros hemos visto, ¿no? Y su compañero lo ha explicado muy bonito. Entonces, espero que hayan estado atentos. En donde nosotros hemos visto la parte del arco reflejo, ¿verdad? Para que suceda el arco reflejo, hemos visto que son respuestas involuntarias, ¿verdad? En donde necesito un estímulo, necesito que viaje por una neurona, que va a ser la neurona aferente, luego va a ingresar por el asta dorsal, ¿no? De la médula espinal, y luego va a hacer una sinapsis con la otra neurona aferente y todo. Es una respuesta refleja. ¿Qué quiere decir? Que más allá de ir por una vía ascendente, va a tener que ir mediante, ¿verdad? Simplemente ir a hacer sinapsis en la médula espinal, que en este caso es el centro integrador, ¿ya? Entonces, se va a dar la contracción muscular, pero de manera involuntaria. Ahora, nosotros vamos a ver diferentes tipos de reflejos. ¿Qué cosa? Reflejos superficiales, cutáneos o mucosos, reflejos viscerales y reflejos profundos de estiramiento miocárdico. Entonces, los reflejos superficiales y los cutáneos son justamente como dice esto acá, ¿no? Son cuando yo realizo, ¿no? Un estímulo en la piel o en la mucosa, ¿verdad? Que me van a generar una respuesta. Por ejemplo, en el caso de este abdomen, si yo genero un estímulo que normalmente se realiza con un objeto romo y que tenga un poco de irregularidades, por eso que utilizamos la llave, ¿ya? Cuando realizamos este movimiento con una presión, no como para hacer doler al paciente ni nada de eso, ¿no? Sino para que pueda ser estimulados sus receptores, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo hago este movimiento, estoy con la llavecita, entonces voy a ver que hay una contracción abdominal que justamente como dijo su compañera, vamos a evaluar vías las cuales van a estar inervando justo la parte abdominal. Estamos hablando de T7, T8, T9, T10. Entonces, por eso es que en la práctica, ¿no? En la práctica se realiza, lo dividimos por cuadrantes y tratamos y hacemos los el- la manipulación o el estímulo en la parte cuadrante superior, cuadrante medio y cuadrante inferior, ¿ya? Esos son reflejos superficiales, ¿ya? Entonces, algo que nosotros tampoco, no vamos a poder controlar, ¿ya? No hay un control como tal, porque simplemente se da en respuesta a un estímulo, ¿ya? Esa es la definición de reflejo. En el reflejo visceral o orgánico, nosotros vamos a ver que también es normal y se va a dar sobre todo por las vías simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Entonces acá podemos ver una respuesta de forma simpática porque está yendo por la parte del tronco simpático y va a hacer que mis vísceras, por ejemplo, puedan secretar, ¿no? A partir de las glándulas, por ejemplo, intestinales, los jugos intestinales, también tenemos en el estómago, ya será, no sé, la formación de algunas hormonas, como la gastrina, para la formación del ácido clorhídrico, etcétera. Entonces, esos son reflejos viscerales u orgánicos que son necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Mientras que los reflejos profundos o de estiramiento son los que hemos visto, pues, ¿no? ¿Y por qué hemos visto que es profundo? Porque vamos a estimular estructuras profundas, estructuras como el tendón, estructuras como los usos neuromusculares, ¿verdad? Los cuales, al ser estimulados por el estimulamiento que se produce, van a llevar una información a la médula espinal y van a regresar con una respuesta de contracción y de relajación para que se pueda generar el movimiento, ¿ya? Entonces, esos reflejos son normales. Ahora, vamos a tener los reflejos patológicos por otro lado, ¿ya? Entonces, cuando ya hablamos de reflejos patológicos,
nosotros estamos hablando de reflejos que van a ocurrir porque hay daño en las neuronas motoras, ¿ya? Sobre todo en la neurona motora superior, ¿ya? Porque como dijo muy bien su compañera, ahorita vamos a ver la vía piramidal. La neurona motora superior es como si fuera, hay dos neuronas motoras, ¿no? La primera y la segunda neurona. A diferencia, ya para hacer la diferencia de la vía sensitiva. En la vía sensitiva hemos visto que son tres neuronas, ¿verdad? Y la vía sensitiva son ascendentes, ¿verdad? Van desde la piel, el receptor, hemos visto que luego va a ir hacia, por su motoneurona alfa, por su neurona del ganglio, ¿verdad? Y luego del ganglio dorsal y luego van a ir, perdón, hacia el bulbo raquídeo o a la médula espinal, van a decusar dependiendo de cuál de las vías hablamos, de la espinotalámica o de la lemnisco dorsomedial, y van a subir hacia el tálamo y luego se van a ir a la corteza somatosensorial. Entonces, eso es una vía ascendente que está subiendo. Y esa es una vía sensitiva. Pero cuando nosotros hablamos, perdón, de una vía motora, vías para la contracción muscular, ya estamos hablando de vías descendentes. O sea, todo va a iniciar a partir de la corteza cerebral, ¿no? Y vamos a tener el área, sobre todo las áreas, la área motora, que va a ser el área 4 de Brougham, ¿ya? Pero, sin embargo, no recuerdo bien si lo mencionó su compañera, creo que sí, pero hay varias áreas como la área suplementaria somatosensorial y, y el área somatosensorial como tal, el 312, el cual también vamos a tener algunas neuronas que van a viajar descendiendo para generar esa respuesta motora. ¿Por qué los menciono? Porque seguramente eso ya lo han estado viendo en teoría, pero es así. O sea, no todas las neuronas motoras van a venir solamente del área 4 de Brown, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a ver que esas neuronas van a descender y vamos a tener una neurona que va a descender y va a llegar hasta la médula espinal, pero se llama córtico espinal, ¿ya? Porque van de la corteza hasta la médula espinal. Y de ahí se van a encontrar con su otra neurona, una neurona hermanita, una neurona hermana, que va a ir hacia todos los lugares de donde nosotros queremos inervar para la contracción muscular. Podemos ir desde la parte de los mismos músculos faciales, podemos ir a los músculos de los miembros superiores, los miembros inferiores, los músculos abdominales, o sea, en todos lados, ¿ya? Entonces, la neurona motora superior es como si fuera su hermana mayor. La hermana mayor que está controlando a la hermanita menor, que es la segunda neurona, a que no empiece a hacer travesuras, ¿no? Y comience a producir contracciones por todos lados y aumentar los reflejos y todo, ¿no? Y generar una hiperexcitabilidad, ¿ya? Entonces, neurona motora superior dice, no, la para inhibiendo, ¿no? La para inhibiendo. Entonces, si nosotros dañamos la neurona motora superior, dejamos expuesta a la neurona motora inferior a que pueda contraerse, a excitarse, ¿no? A aumentar los reflejos, todo, ¿no? Entonces, eso se va a traducir en síntomas en nuestro paciente, ¿ya? Ahora, por otro lado, y algo importante que dijo su compañera, es que esos reflejos patológicos son normales hasta una cierta edad, o sea, no se les llama reflejos patológicos en esa edad, ¿no? Son reflejos que van a tener los lactantes, los recién nacidos, los lactantes. ¿Por qué? Porque vemos una inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, al tener una inmadurez del sistema nervioso central, justamente esos reflejos se van a producir, ¿no? Los reflejos
ese reflejo de agarre que tienen los bebés cuando, por ejemplo, ustedes ponen su dedo en la manito de un bebé, como, ¿no? Lo agarra, ¿no? Y él no quiere soltar. Ese es un reflejo, por ejemplo, ¿no? Es un reflejo de agarre. El reflejo de búsqueda que tienen los bebés para buscar, por ejemplo, el pezón de la mamá, ¿no? El reflejo de succión, también igual. Entonces, hay varios reflejos y uno de los reflejos es el reflejo plantar. El reflejo plantar es normal, ¿no? Es normal en los, en los bebés, ¿ya? ¿Ya? Pero ese reflejo plantar en los bebés se va a traducir como si fuera un reflejo de Babinski positivo en lo que sería los adultos. ¿Ya? Entonces, ese reflejo de Babinski ahora lo vamos a ver cómo es. Pero sin embargo, no es un reflejo de Babinski. Un reflejo es simplemente un reflejo plantar que va a ser mediado por el mismo nervio, por el nervio tibial. ¿Ya? Y eso sí, sí lo sabemos. Ya, sí lo conocemos, ustedes ya lo han estudiado. ¿Ya? Entonces, esto es para poder ver los. Ay, creo que no entonces, van a ser normales en los lactantes hasta los 7 meses aproximadamente, sobre todo cuando estamos hablando del reflejo plantar, ¿ya? Porque va a haber reflejos que mientras va pasando el tiempo, va madurando el sistema nervioso central del bebé, van a irlo perdiendo. Entonces va a depender de cada reflejo en la pérdida de estos, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son los ejemplos de los reflejos superficiales? Acá vamos a tener, por ejemplo, el reflejo cutáneo abdominal, ¿no? El reflejo cutáneo abdominal, que nosotros es el que su compañera les describió muy bien, que el cual vamos a estimular el abdomen, se va a producir la contracción, ¿ya? Sí es normal, si fuera normal, pero el reflejo cutáneo abdominal puede ser también patológico en casos de daño neuronal, ¿ya? Ahora, tenemos el reflejo nasal o estornudatorio, ¿no? Un reflejo nasal estornudatorio cuando estimulamos las vibrisas de la nariz, por ejemplo, son estimuladas por el polen, por el polvo nos da ganas de estornudar, ¿verdad? Un reflejo, pues, ¿no? Luego vamos a tener el reflejo faríngeo. Ese reflejo cuando estimulamos, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes les han sacado, les han tomado una prueba COVID, ¿qué pasaba? Les estimulaba y querían toser, por ejemplo, ¿no? Cuando se estimula el velo del paladar, cuando se estimula la úvula, ¿verdad? Tenemos el reflejo velopalatino, el reflejo corneal y conjuntival, ¿verdad? Cuando uno se acerca algo a la vista, ¿verdad? ¿Qué hace? Parpadea, ¿verdad? Parpadea. Entonces, eso es un reflejo. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos. Y el reflejo plantar, pues, ¿no? El reflejo plantar que en realidad va a ser normal en el adulto si es que hay una flexión plantar de los dedos. Si no es así, no va a ser normal. Entonces, el reflejo abdominal básicamente se puede volver patológico si hay un movimiento de esta forma, ¿no? Cuando yo realizo el movimiento con la llave. Me muevo con la llavecita y veo que el ombligo se va contralateralmente al movimiento que yo he realizado. Yo me muevo desde la parte externa hasta la parte medial, el abdomen, yo voy a ver que el ombliguito va desde la parte medial hasta la parte externa, lateral, ¿ya? Entonces, eso es un reflejo patológico. Lo normal no es que se vea eso, ojo. Lo normal es que se vea una contracción abdominal. Si yo veo esto, puedo estar ante una lesión de los dermatomas torácicos, ¿ya? Entonces, es importante que podamos conocer cómo es la normal para poder ver eh, ya cuando estemos en la práctica clínica, que sobre todo lo van a ver en pacientes que están en medicina interna, en neurología, que están postrados, que tienen lesión, ¿no? De primera neurona, van a poder ver esos reflejos positivos. Entonces estimulo la piel del abdomen desde afuera hacia adentro de manera perpendicular, estimulo la región infraumbilical o supraumbilical y la respuesta va a ser una desviación del ombligo hacia el lado estimulado. Por otro lado, el reflejo plantar, ¿no? Este reflejo plantar en la cual se va a estimular la parte sobre todo externa y
como yéndose, formando como una L, ¿no? Hasta la parte interna del pie, ¿no? Con una estructura Roma, ya, ojo, es una estructura Roma. Entonces, yo voy a poder ver esto, ¿no? Se estimula la planta del pie del lado externo, medio interno, con mucha ligera o escasa presión, porque se va del lado externo, luego se va al lado medio y luego se va al lado interno. Ya, eso quiere decir. Y la respuesta es la flexión de los dedos, eso va a ser lo normal, ¿no? La flexión como tal es normal. Sin embargo, ¿ya? Cuando nosotros vemos que no se da la flexión plantar, sino, o sea, de todos los dedos, ojo, sino se va a dar una extensión del hallux, y estoy hablando de un problema en la vía piramidal, ¿ya? Entonces, como dijimos, la vía piramidal, esta es la vía piramidal, es una vía descendente, es una vía motora, que se va a originar en el área 4 de Brodmann. Sobre todo, como les digo, sobre todo, no es exclusivo del área 4. Porque tenemos dos vías que van a ser motoras, ¿no? La vía piramidal, la vía extrapiramidal, ¿ya? Y en la vía piramidal vamos a tener a la córtico espinal y a la córtico nuclear. Eso bueno, también ya ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, sí, sé que parece bastante anatomía, pero en este caso, en neurofisiología, ustedes van a ver que eh, se tiene que estudiar los dos a la par, porque no vamos a poder estudiar por separado, ¿no? La parte anatómica con la parte fisiológica, porque van bastante conectados, ¿ya? Entonces, me dice perdón, cuando estamos en el área 4 de Broma, va a ir descendiendo, va a ir por el brazo posterior de la cápsula interna, va a pasar por el pedúnculo cerebral. Vamos a ver que va a pasar por la porción basilar del puente, ¿ya? Entonces yo estoy viendo que va a pasar por la porción basilar del puente. Y luego voy a ver que llega hacia las pirámides del bulbo raquídeo. O sea, pasa mesencejo, protuberancia, bulbo, ¿no? Y luego comienza la decusación. Se va a dar la decusación. ¿Y cuánto aproximadamente se van a decusar? Entre 85 a 90%. ¿Dónde se decusan? En las pirámides. ¿De dónde? Del bulbo raquídeo. Y esta decusación se dice que a la decusación es donde nos da el límite. Ya nos dice, ya acá termina el bulbo y comienza la médula espinal, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado poder diferenciarlo, ¿no? Ese límite. Sin embargo, por la fórmula, por las pirámides, también puedo saber que es el bulbo, ¿no? Pero cuando se da la decusación es porque está terminando la parte de las pirámides y por ende el bulbo raquídeo. Sin embargo, no todas las fibras se van a decusar. Como le dije, va a quedar un poco, y podemos hablar de un 10% o un 15% aproximadamente de las fibras, ¿no? Y cuando, cuando esto ocurre, vamos a ver que se forman dos tractos, el tracto córtico-espinal ventral y el tracto córtico-espinal lateral, ¿ya? Y luego nosotros vamos a ver que cuando llegan, no van a llegar las neuronas, en la médula espinal van a hacer su sinapsis con la segunda neurona. ¿Y la segunda neurona hacia dónde va a ir? No, perdón, con la segunda, sí. Y la segunda neurona va a ir hacia los músculos a producir la contracción muscular, que también ya lo hemos estudiado. Cuando hablábamos de unión neuromuscular, ¿verdad? Hablábamos de esa comunicación mediante los receptores nicotínicos, ¿verdad? Y la secreción neuronal de acetilcolina para que se produzca todo el proceso de despolarización muscular y todo eso que ya lo hemos visto. Entonces, es importante la vía piramidal. ¿Por qué? Porque va a ser crucial para los movimientos voluntarios finos, ¿ya? Entonces, va a haber un control del movimiento voluntario. Si yo daño la primera neurona, ¿no? Entonces, yo voy a dejar desinhibida mi segunda neurona.
Y voy a denominar síndrome de la primera neurona o síndrome piramidal cuando hay una lesión que afecte a la neurona motora superior, ¿ya? En cuanto a todo su recorrido córtico espinal. Porque puede haber lesiones en cualquiera de las vías, ¿no? ¿No? De las vías. Y nosotros vamos a ver que también podría ocurrir, por ejemplo, en la cápsula interna. Por ejemplo, una lesión en la cápsula interna me produciría una hemiparesia completa contralateral. Eso ya lo van a poder observar en negro, pero ya les voy diciendo, si es una hemiparesia, ¿no? Eh, eh, completa porque estoy generando una lesión en todas la, en todas las fibras neuronales. ¿Ya? Entonces vamos a tener a la motoneurona superior que se da, que cuando se da una lesión me va a generar el síndrome de la motoneurona superior. Y si hay una lesión en las motoneuronas inferiores, ¿no? Que se puede traducir en una lesión del asta anterior, de la raíz nerviosa, del plexo, ¿no? Del nervio periférico, todo lo que tiene que ver con la parte inferior. Nada, nada, no, nada de lo que estamos hablando de la neurona que viaja por la vía piramidal, ¿no? Me van a generar diferentes síntomas. Por ejemplo, en la motoneurona superior, espasticidad muscular. O sea, estoy con el paciente y el paciente quiero, por ejemplo, estoy con el brazo flexionado y yo quiero que estire el brazo. No puede, obviamente que no puede, porque el paciente no va a responder porque ya no tiene sus movimientos voluntarios, por ejemplo, un paciente cerebrovascular. Y cuando hay lesión, por ejemplo, de la cápsula interna, bueno, ya que también se da una lesión de la motoneurona, de la vía piramidal, pero en la parte cortical. Entonces, yo voy a ver que el paciente no va a poder estirar los brazos porque hay una contracción tan fuerte que se llama espasticidad muscular. Pérdida de la fuerza, ¿ya? Luego tenemos reflejos tendinosos hiperactivos. O sea, los reflejos que nosotros hemos visto, ¿verdad? En ustedes en clase que se han tomado todo eso, uy, están súper activos ahí. ¿No? O sea, el paciente no es que lo haga porque hemos visto que los reflejos son involuntarios, pero le hacemos un poquito, le tomamos en el lugar donde está afectado, uy, están súper activados los reflejos, ¿ya? Ausencia de fasciculaciones, esos movimientos que se producen en los músculos. Por ejemplo, lo más frecuente son las fasciculaciones que se producen en la parte, en el músculo palpebral, ¿verdad? A veces cuando están estresados no han visto esos movimientos en el músculo el palpebral, en la parte palpar inferior. Eso es una fasciculación. O sea, imagínense eso, pero en un músculo muy grande, ¿no? O sea, es bastante fastidioso. Pero eso no se va a dar en motoneurona superior. Eso se da en motoneurona inferior. Puede aparecer clonus, esos movimientos repetitivos. Reflejo cutáneo plantar extensor. A esto le llamamos Babinski positivo. ¿Ya? Entonces nos dice, si es una lesión por encima del tronco cerebral que afecta el lado contrario del cuerpo, ¿verdad? O sea, por encima de eso, como ha habido la decusación después de eso, entonces si yo me daño la parte, si me da tengo un accidente cerebrovascular, por ejemplo, en la parte del lóbulo derecho, ¿verdad? Del cerebro, y tengo un daño en la cápsula interna, en las fibras, en el área de Brouma, en el área motora de Brouma. Entonces, ¿qué me va a producir? Me va a producir un, eh, una, una parálisis, ¿ya? Para hacerlo general, una parálisis, porque en general va a ser una hemiparesia, del lado contralateral. O sea, si me dañé el lado derecho, decíamos, ¿no? Me va a producir en el lado izquierdo, ¿ya? En cambio, cuando la lesión ya es después de la decusación, ¿verdad? Entonces el lado se vuelve ipsilateral, ¿ya? Ahora, tenemos la parte de la motoneurona inferior, que no es del tema, pero si se dan cuenta, simplemente es todo lo contrario, ¿verdad?
Mientras que acá me causa espasticidad, acá me va a causar flacidez muscular. Mientras acá me causa hiperactividad, acá me causa hipoactividad. Acá no tengo fasciculación. Uy, acá van a tener un montón de fasciculación. Y acá el reflejo de Babinski va a ser negativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya habiendo visto un poquito de teoría, ya esto es algo como para que recuerden su teoría. Entonces, es estimular la planta del pie de esta forma, ¿ya? Para que pueda generarse el reflejo plantar. En el reflejo plantar, simplemente que va a haber una flexión de los dedos. Flexión, ¿qué quiere decir? Estos tus deditos se van a flexionar, como querer agarrar, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, flexión de todos los dedos en general. Pero cuando tenemos un Babinski, ¿ya? Y le realizamos la maniobra al paciente, agarramos nuestro instrumento Romo y le pasamos así, con bastante fuerza y rápido, nosotros vamos a ver que se genera esto. Una extensión del hallux, del primer dedo, y una semiflexión, diría yo, de los dedos, de los cuatro últimos dedos, de los demás dedos. Y te tienen que abrir en forma de abanico, como esto, por ejemplo. Este es un Babinski y se llama presente, sí, porque si ustedes hablan con un neurólogo, o sea, no se dice Babinski positivo, eso está mal. Se dice Babinski presente o no hay Babinski, porque el Babinski es un reflejo que ha podido estar en un niño, en un bebé, ¿ya? Pero que ya debe haber desaparecido. Sin embargo, como ha vuelto a aparecer por una lesión en la motoneurona, en la primera motoneurona, por eso se llama Babinski presente, o sea, volvió a aparecer, ¿ya? Y no Babinski cuando simplemente le hago el reflejo y dobla los deditos, hay una flexión de los dedos, puede haber una extensión un poco del dedo gordito, del primer dedo, pero no es así, o sea, simplemente no se da así, ¿ya? Ahora, vamos a tener otros signos, ojo, que nosotros podemos utilizar para poder realizar esta comparación con eh, con el signo de Babinski, que también me va a dar, si ustedes se dan cuenta, me va a dar también la extensión del dedo gordito. Entonces, por ejemplo, tenemos el signo de Oppenheim. Ese es el signo de Oppenheim o de frotación se va a producir una frotación en la cara anterior de la tibia y me va a producir esta extensión del hallux, ¿ya? Luego tenemos el signo de Schaffer, que es cuando comprimo el tendón de Aquiles y también me produce la hiperextensión del dedo gordo. El signo de Shadow, ¿ya? También. El signo de Gordo, ¿ya? Cuando estoy comprimiendo la parte de, de la pantorrilla, la parte de los gemelos, ¿verdad? Y el signo de Hohmann, ¿no? Signo de Hohmann, yo lo utilizo cuando muchas veces quizás no pueda utilizar el signo de Babinski, porque pónganse que es una persona que no tiene los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, hay otros signos de miembro superior que también puedo evaluar para poder saber si la lesión es arriba de C5. Y voy a generar una presión en el dedo, una presión bastante fuerte, ¿ah? Es doloroso esto. En el dedo medio, y yo voy a ver cómo las falanges distales, ¿no? De mi dedo pulgar y de mi índice se forman como si estuvieran formando un OK, ¿no? Como diciendo un OK igualito, ¿ya? Y si eso ocurre, entonces es un Hohmann, ¿no? Es un Hohmann presente, ¿ya? Esos son los signos, de los signos
en donde yo puedo evaluar signos piramidales que puedo evaluar el miembro inferior. Hay de varios. Y todos me van a generar una respuesta de esta forma, pues, ¿no? Una extensión del primer dedo, sobre todo. ¿Ya? Excepto el Mary Fox, que me va a generar eh, una respuesta contralateral. Pero los demás siempre van a tener esta respuesta de extensión del primer dedo. A esto se le llaman sucedáneos, porque lo primero que se vio es el Babinski. Sin embargo, si es que no se puede realizar el Babinski, podemos usar los demás y también se va a generar la misma respuesta. Ya, por eso se le llaman sucedáneos, Babinski o sucedáneos. Muy bien, habiendo hecho esto, aclaración, nos vamos a ir un ratito. Voy a dejar de presentar mi pantalla porque hay algunas preguntas para cada uno de ustedes, pero que quiero